Hay una pregunta que aparece cada vez con más fuerza en silencio: ¿por qué ya nada se siente emocionante? Suscríbete al canal y deja un me gusta. Este video está diseñado para darte una mirada profunda, emocional y neuropsicológica sobre por qué ocurre esto, qué está sucediendo realmente en tu mente, y lo más importante, cómo recuperar tu conciencia. Ahora volvamos al video. Mírate en lo cotidiano. Abres el móvil decenas de veces al día sin saber qué buscas realmente. Cambias de video, de música, de conversación, esperando que algo active algo dentro. Sales con gente, te ríes, vuelves a casa, y al cerrar la puerta todo queda igual. Planeas un viaje y, cuando llega, lo disfrutas menos de lo que imaginabas. Consigues algo que querías y la satisfacción dura horas, a veces minutos. Luego vuelve el mismo fondo gris. Te dices que quizá estás cansado, que es estrés, que es la edad, que es rutina. Pero en el fondo sabes que no es solo eso. Hay personas con menos comodidades que tú que sienten más intensidad. Hay días objetivamente buenos que se sienten planos. Y hay una sensación persistente de estar desconectado del asombro, como si la vida se hubiera vuelto predecible incluso cuando cambia. Piensa en cómo consumes placer. Antes una película bastaba. Ahora necesitas verla mientras miras el móvil. Antes una conversación se alargaba. Ahora miras el reloj. Antes una meta te empujaba meses. Ahora necesitas estímulos constantes para no aburrirte. No porque seas débil, sino porque algo en tu sistema se ha sobrecargado. Tal vez has notado que incluso las malas noticias ya no impactan como antes. Que todo pasa rápido. Que todo se olvida rápido. Que nada se asienta. Esa falta de emoción no es falta de eventos, es falta de profundidad emocional. Y eso no se arregla con más estímulos, sino entendiendo por qué tu mente ha dejado de responder como antes. Hay una trampa moderna que casi nadie señala: vivimos rodeados de posibilidades, pero pocas cosas importan de verdad. Todo está disponible, todo es inmediato, todo es repetible. Y cuando todo puede obtenerse con facilidad, el cerebro deja de asignar valor. No porque seas ingrato, sino porque está diseñado para reaccionar ante el contraste, no ante la abundancia constante. Quizá te has sorprendido pensando: ¿esto es todo? No con dramatismo, sino con una calma inquietante. Trabajas, mejoras, te cuidas, aprendes, y aún así hay una parte de ti que no se activa. Como si estuvieras viendo tu propia vida desde fuera. Cumples, pero no vibras. Funcionas, pero no te enciendes. Y aquí viene algo importante: no estás roto. No te has vuelto insensible. No has perdido la capacidad de disfrutar para siempre. Lo que ocurre es más preciso y más reversible de lo que imaginas. Tu sistema emocional se ha adaptado a un entorno que le exige cada vez más estímulo para sentir cada vez menos. Y eso tiene consecuencias. Si alguna vez te preguntaste por qué antes cualquier cosa te emocionaba y ahora necesitas extremos, si sentiste culpa por no disfrutar lo suficiente de una buena vida, o si te has sorprendido buscando intensidad donde sabes que no te conviene, no es casualidad. Hay una lógica detrás de este vacío moderno. Y entenderla es el primer paso para recuperar algo que no se compra, no se fuerza y no se simula: la sensación de estar vivo de verdad. Hay una sensación muy concreta que acompaña a este estado y que muchas personas no saben poner en palabras. No es tristeza profunda ni desesperación. Es apatía elegante, funcional. Sigues cumpliendo, sigues sonriendo cuando toca, sigues avanzando, pero por dentro todo se siente amortiguado. Como si las emociones llegaran con retraso o con volumen bajo. Te levantas y no sientes rechazo por el día, pero tampoco entusiasmo. Cumples tareas sin resistencia, pero sin fuego. Incluso cuando algo sale bien, la reacción es breve, casi educada: bien, y sigues. No hay euforia, no hay hambre, no hay verdadera anticipación. Y eso desconcierta, porque desde fuera tu vida parece correcta. Incluso envidiable. Ahí aparece la culpa silenciosa. Te dices que no deberías sentirte así, que hay gente con problemas reales, que deberías estar agradecido. Y entonces haces algo muy común: te invalidas emocionalmente. En lugar de escuchar la señal, la tapas. Sigues acumulando estímulos, compromisos, metas, pensando que en algún punto volverás a sentir algo fuerte. Pero cuanto más fuerzas, menos aparece. También aparece otra emoción difícil de admitir: el aburrimiento existencial. No aburrimiento superficial, sino esa sensación de que nada te sorprende de verdad. De que ya viste el patrón. De que las conversaciones se repiten. De que las promesas suenan conocidas.
de que incluso tus propios pensamientos parecen versiones recicladas. Y eso no es pereza mental, es saturación emocional. Cuando el sistema está saturado, se protege. Baja la intensidad para no colapsar. Y esa protección se siente como vacío. No porque no haya nada, sino porque hay demasiado. Demasiadas opciones, demasiada información, demasiada comparación, demasiada exposición. El cerebro, incapaz de procesarlo todo con profundidad, empieza a vivir en superficie. Por eso te distraes fácilmente. No porque no te importe nada, sino porque nada logra atravesar el ruido. Por eso saltas de estímulo en estímulo. Por eso necesitas novedad constante y aún así nada se queda. No estás buscando placer, estás buscando sensación. Algo que rompa la monotonía interna. Algo que te saque del entumecimiento. Hay también una forma de cansancio que no se arregla durmiendo. Es el cansancio de vivir sin tensión significativa. Sin riesgo emocional real. Sin algo que importe lo suficiente como para doler un poco. Porque, aunque suene incómodo, el cerebro humano necesita contraste. Sin contraste no hay emoción. Sin emoción no hay recuerdo. Sin recuerdo, la vida se vuelve plana. Tal vez te has vuelto más irónico, más distante, más escéptico. No porque seas más inteligente, sino porque la ilusión se agotó sin ser reemplazada por sentido. Y eso genera una especie de cinismo suave. Nada es tan grave, nada es tan importante, todo pasa. Esa postura protege, pero también enfría. Y aquí hay algo clave que casi nadie te dice: sentirte así no significa que necesites más diversión, sino más dirección. No más estímulos, sino más significado. No más entretenimiento, sino algo que te exija presencia. Algo que no puedas consumir pasivamente. Algo que te obligue a estar ahí de verdad. Si te reconoces en esto, en la neutralidad emocional, en la falta de sorpresa, en la sensación de estar viviendo en automático, no estás solo. Es uno de los estados más comunes de esta época. Y no se resuelve con motivación superficial ni con frases bonitas. Se resuelve entendiendo qué le ha pasado a tu sistema emocional y qué necesita para volver a activarse con profundidad. La psicología lleva años observando este fenómeno, aunque lo nombre con términos distintos. Lo que tú sientes no es nuevo, pero sí es nuevo el contexto que lo provoca. Uno de los estudios más reveladores se conoce como la adaptación hedónica. Este fenómeno describe cómo el ser humano se acostumbra rápidamente a cualquier estímulo positivo. Aquello que hoy emociona, mañana se vuelve normal. Lo que ayer parecía un logro, hoy es el punto de partida. El placer no desaparece porque algo esté mal contigo, desaparece porque tu sistema nervioso aprende demasiado rápido. Relacionado con esto está la teoría del punto de referencia. El cerebro no evalúa la vida en términos absolutos, sino comparativos. No pregunta ¿estoy bien?, pregunta ¿estoy mejor que antes o que otros? En una época de comparación constante, tu punto de referencia se desplaza sin que te des cuenta. Lo que antes era suficiente ahora parece poco. No porque haya perdido valor, sino porque tu mente ha elevado el umbral de estimulación. Y cuando el umbral sube demasiado, casi nada lo alcanza. Otro estudio clave es la anedonia inducida por sobreestimulación, observada en investigaciones sobre dopamina. Aquí ocurre algo incómodo de aceptar. Cuando el sistema de recompensa es activado de forma constante, notificaciones, videos cortos, validación inmediata, el cerebro reduce su sensibilidad. No para castigarte, sino para protegerse. El resultado es una paradoja cruel. Cuanto más placer fácil consumes, menos capacidad tienes de sentir placer profundo. También está el experimento del flujo, desarrollado por Mihaly Csikszentmihalyi. Este estudio muestra que la emoción profunda no surge del entretenimiento pasivo, sino de la implicación total en una actividad que exige habilidad, atención y desafío. Cuando el reto es demasiado bajo, aparece el aburrimiento. Cuando es demasiado alto, aparece la ansiedad. El estado de plenitud aparece en el equilibrio. Hoy, la mayoría vive por debajo de ese umbral, consume, observa, reacciona, pero no se implica. Otro hallazgo inquietante es la fatiga decisional. Cuantas más decisiones pequeñas tomas al día, menos energía emocional queda para lo importante. Elegir qué ver, qué responder, qué comprar, qué opinar, qué ignorar, desgasta. Y ese desgaste no se siente como cansancio físico, sino como apatía emocional. La mente saturada no se entusiasma, se defiende. También se ha estudiado el efecto de la pérdida de novedad. El cerebro responde con fuerza a lo inesperado, pero cuando todo es accesible,
visible y repetible, la novedad desaparece. Antes, la sorpresa era escasa. Hoy es constante. Y lo constante deja de sorprender. El resultado no es más emoción, es indiferencia entrenada. Todas estas investigaciones apuntan a la misma conclusión incómoda: no es que la vida sea menos interesante, es que tu sistema emocional está sobresaturado y subestimulado al mismo tiempo. Saturado de estímulos fáciles. Subestimulado de experiencias profundas. Por eso nada se siente emocionante. No porque no haya nada que sentir, sino porque has perdido la capacidad de responder con intensidad a lo que importa. Y aquí viene lo más importante: esto no se arregla añadiendo más cosas, más planes, más estímulos. Se arregla reordenando la relación con el placer, el desafío y la atención. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo fundamental: este estado no es el final del camino. Es una señal. Una advertencia. Una invitación a cambiar la forma en que vives, no la cantidad de cosas que consumes. Si te está gustando el video, suscríbete y deja un me gusta, puede que sea la última vez que veas este canal si no lo haces. Acompáñame en este camino de descubrimiento personal, prometo no decepcionarte. En nada vamos a profundizar más en cómo funciona la psicología y la psique humana. Seguimos escuchando. Hay un momento en el que dejar de sentir emoción deja de ser una pregunta intelectual y se convierte en una llamada a actuar distinto. No a hacer más, sino a hacer mejor. No a buscar intensidad desesperadamente, sino a reaprender a sentir. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque intentan salir del apagamiento usando las mismas herramientas que lo provocaron. Lo primero que necesitas recuperar no es entusiasmo, es fricción. La emoción profunda no nace del confort absoluto, nace del contacto con algo que exige presencia real. Algo que no puedes acelerar, pausar o abandonar sin consecuencias internas. El cerebro necesita resistencia para activarse. Sin resistencia, se adormece. Por eso el entretenimiento infinito no enciende nada, no te pide nada a cambio. Empieza por reducir el ruido. No como castigo, sino como experimento. Menos estímulos rápidos, menos multitarea, menos consumo automático. No para vivir como una seta, sino para volver a distinguir. Cuando bajas el volumen externo, lo interno vuelve a ser audible. Al principio incomoda. Aparece el aburrimiento. Luego aparece la inquietud. Y después, si no huyes, aparece algo olvidado: sensibilidad. Introduce desafíos que no puedas resolver con dopamina barata. Actividades que requieran atención sostenida, aprendizaje lento, progreso medible. No porque te hagan feliz de inmediato, sino porque reconstruyen el circuito del significado. El entusiasmo duradero no se siente como euforia, se siente como dirección. Como ganas de volver mañana, incluso cuando hoy fue difícil. Recupera el valor del esfuerzo elegido. No el esfuerzo impuesto, sino el que decides asumir porque te importa. Cuando algo te cuesta y aún así eliges quedarte, tu sistema emocional empieza a recalibrarse. La satisfacción vuelve, no como explosión, sino como peso interno. Algo se asienta. Algo se ordena. También necesitas recuperar la capacidad de esperar. La emoción necesita anticipación. Si todo es inmediato, nada importa. Aprende a postergar recompensas pequeñas para crear espacio a las grandes. No como disciplina rígida, sino como reentrenamiento del deseo. La espera vuelve valioso lo que llega. Sin espera, todo es desechable. Empieza a elegir menos, pero con más intención. Menos planes, menos conversaciones vacías, menos compromisos automáticos. No para aislarte, sino para invertirte. La emoción profunda no aparece cuando estás en todas partes, aparece cuando estás entero en una sola cosa. Y hay algo más, quizá lo más importante: vuelve a exponerte al riesgo emocional real. No al drama, no al caos, sino a situaciones donde puedas perder algo que te importa. Sin riesgo no hay emoción. Sin posibilidad de pérdida, no hay intensidad. Vivir completamente protegido anestesia. Vivir con criterio, pero sin blindaje total, reactiva. No busques sentirte mejor mañana. Busca sentirte más vivo a largo plazo. Eso implica aceptar días planos, incomodidades, silencios. Implica dejar de huir cuando no hay estímulo. Implica confiar en que, si sostienes el proceso, algo vuelve a encenderse. No de golpe. De forma estable. Esta no es una invitación a cambiar tu vida entera en una semana. Es una invitación a cambiar la relación con tu atención, con tu tiempo y con lo que consideras valioso. Porque cuando haces eso, la emoción no se persigue,
se construye. Cuando empiezas a aplicar estos cambios de forma constante, no ocurre una explosión inmediata de emoción. Ocurre algo más sutil y mucho más profundo, la vida empieza a recuperar textura. Los días dejan de sentirse todos iguales. Las experiencias no pasan tan rápido por tu mente. Empiezas a recordar con más claridad, no porque todo sea extraordinario, sino porque vuelves a estar presente. Lo primero que notas es que tu atención se vuelve más estable. Ya no saltas con la misma ansiedad entre estímulos. Puedes leer más tiempo, escuchar sin mirar el reloj, sostener una conversación sin sentir la necesidad de escapar. Esto no es disciplina forzada, es que tu sistema nervioso empieza a confiar de nuevo en la profundidad. Y cuando la atención se estabiliza, la emoción encuentra donde anclarse. Luego aparece un cambio en tu relación con el placer. Deja de ser urgente. Deja de ser compulsivo. Disfrutas más de cosas simples porque no las consumes como anestesia. Una caminata, una idea bien pensada, un avance pequeño pero real empiezan a generar una satisfacción tranquila, duradera. No es euforia. Es consistencia emocional. Y esa consistencia vale más que cualquier pico breve. También cambia tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que los días se escapan sin dejar rastro. El tiempo se vuelve más denso, más habitable. No porque hagas menos cosas, sino porque haces menos cosas con más intención. El recuerdo deja de ser borroso. La semana no se disuelve en una masa indistinta. Empiezas a sentir que estás viviendo, no solo cumpliendo. A nivel interno, algo importante se ordena, disminuye la sensación de vacío sin causa. No porque todo esté resuelto, sino porque el vacío ya no es constante. Aparece cuando tiene que aparecer y se va cuando debe irse. Deja de ser un fondo permanente. Y eso te da una base emocional mucho más sana para enfrentar problemas reales, no imaginarios. En tus relaciones, la diferencia es clara. Estás menos reactivo, menos demandante, menos dependiente de estímulos externos para sentirte bien. Escuchas mejor. Dices menos, pero con más peso. No buscas constantemente algo que te saque del aburrimiento, porque ya no estás aburrido de ti mismo. Y eso cambia la calidad de los vínculos sin que tengas que forzarlo. En el trabajo y en tus proyectos, reaparece algo olvidado, la capacidad de implicarte. De entrar en una tarea y perder la noción del tiempo. De aceptar el esfuerzo sin resentimiento. De sentir orgullo por el proceso, no solo por el resultado. Cuando la emoción vuelve a asociarse al progreso real y no a la gratificación inmediata, la motivación deja de ser un problema. Quizá el cambio más importante es este: dejas de preguntarte todo el tiempo por qué no sientes nada. La pregunta se apaga sola. No porque ahora sientas constantemente, sino porque has dejado de exigirle a la vida que te entretenga. Has recuperado la capacidad de construir sentido, y el sentido es el combustible más estable que existe. La emoción auténtica no grita. No pide atención. No necesita ser compartida de inmediato. Se instala. Se queda. Y cuando llega, lo sabes, porque no necesitas más para sentir que basta. No porque la vida sea perfecta, sino porque vuelve a ser real. Si llegaste hasta aquí, ya no se trata de entender por qué nada se sentía emocionante. Se trata de reconocer que estabas viviendo de una forma que apagaba tu sistema emocional sin que lo notaras. Y ahora, poco a poco, estás aprendiendo a vivir de una forma que lo reactiva sin destruirlo. Cuando este proceso se consolida, empiezas a notar algo que antes parecía imposible. La vida deja de pedirte constantemente algo a cambio para sentirse válida. Ya no necesitas que cada día sea especial, ni que cada experiencia sea intensa, ni que cada emoción sea extraordinaria. Y, paradójicamente, es justo ahí cuando vuelven a aparecer momentos de auténtica intensidad. No porque los busques, sino porque ya no los estás forzando. Tu sistema emocional, que antes estaba a la defensiva, empieza a confiar. Confía en que no va a ser bombardeado sin descanso. Confía en que no necesita estar siempre alerta. Confía en que puede bajar la guardia. Y cuando eso ocurre, la emoción vuelve a circular con naturalidad. No como una descarga, sino como un flujo. No como un subidón, sino como una presencia constante. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que antes te parecían aburridas no lo eran realmente, simplemente no estabas ahí. Las vivías mientras pensabas en otra cosa, mientras mirabas una pantalla, mientras esperabas algo mejor. Ahora, al estar presente, descubres matices, detalles, sensaciones que antes pasaban desapercibidas. Y esos matices son los que construyen una vida que se siente llena, aunque no sea espectacular.
También cambia tu relación con el pasado y el futuro. El pasado deja de ser una sucesión confusa de recuerdos borrosos y empieza a organizarse como una narrativa con sentido. El futuro deja de ser una promesa abstracta o una amenaza constante y se convierte en una dirección. No sabes exactamente qué va a pasar, pero sabes hacia dónde te mueves. Y esa certeza, aunque sea incompleta, genera calma y motivación. Hay un efecto interesante que suele sorprender. Empiezas a tolerar mejor la incomodidad emocional. Los días grises ya no te asustan. El aburrimiento ocasional ya no te provoca pánico. La frustración deja de interpretarse como un fallo personal. Entiendes que forman parte del proceso, que son señales, no enemigos. Y al dejar de luchar contra ellas, pierden fuerza. Incluso el placer cambia de calidad. Ya no es algo que te roba energía después, sino algo que te la devuelve. Porque no lo usas para escapar, sino para celebrar. Comer bien, descansar, compartir, crear, todo eso deja de ser una válvula de escape y se convierte en una extensión natural de una vida más ordenada por dentro. El placer deja de ser compensación y se vuelve consecuencia. A nivel psicológico, este cambio es profundo, pasas de una vida reactiva a una vida responsiva. Ya no respondes automáticamente a cada estímulo. Eliges, filtras, priorizas. Y eso reduce de forma drástica el ruido mental. Menos pensamientos repetitivos. Menos comparaciones innecesarias. Menos sensación de estar siempre llegando tarde a algo invisible. También empiezas a confiar más en tu propio criterio. Antes necesitabas estímulos externos para sentir que ibas bien, validación, novedades, distracciones. Ahora el referente empieza a estar dentro. No como ego inflado, sino como alineación interna. Sabes cuando algo te conviene y cuando no, no porque lo hayas leído, sino porque lo sientes con claridad. Este es el punto en el que muchas personas dicen algo curioso: no es que mi vida haya cambiado tanto por fuera, pero yo sí. Y esa frase encierra la verdad central de todo este proceso. El mundo no necesita transformarse para que tú vuelvas a sentir. Necesita que tú cambies la forma en que lo habitas. Que dejes de consumir la vida y empieces a vivirla. Cuando esto ocurre, ya no persigues emoción como si fuera un recurso escaso. La emoción aparece como resultado natural de una vida con ritmo, con dirección, con profundidad. No siempre intensa, no siempre cómoda, pero real. Y esa realidad, incluso en sus momentos más simples, vuelve a sentirse suficiente. Hay un punto al que se llega cuando todo esto empieza a integrarse de verdad, y es quizá el más incómodo y a la vez el más liberador. Te das cuenta de que nada estaba roto en ti. No eras frío. No eras vacío. No estabas mal hecho. Estabas saturado. Sobrecargado. Disperso. Viviendo en un entorno que estimula sin nutrir y exige sin sentido. Entender esto cambia la narrativa interna por completo. Dejas de mirarte como alguien a quien hay que arreglar y empiezas a verte como alguien a quien hay que descomprimir. Alguien a quien hay que devolverle espacio, tiempo, ritmo. Y cuando haces eso, aparece una forma distinta de seguridad, la seguridad de saber que no necesitas huir de ti mismo. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más sobrio. Ya no eliges solo lo que promete emoción rápida, sino lo que construye coherencia. No eliges lo que distrae, eliges lo que sostiene. Y aunque al principio eso parezca menos atractivo, con el tiempo se vuelve profundamente satisfactorio. Porque lo que sostiene no se agota tan rápido. También hay un cambio en cómo te relacionas con el fracaso y la frustración. Antes, cualquier caída se sentía como una confirmación de que algo faltaba. Ahora se siente como parte del camino. No te rompe. No te define. No te empuja a anestesiarte. Te informa. Te ajusta. Te orienta. Y esa capacidad de aprender sin colapsar es una forma de fortaleza emocional que muchos nunca desarrollan. Empiezas a notar que ya no necesitas escapar constantemente del presente. Puedes estar solo sin sentirte vacío. Puedes estar en silencio sin ansiedad. Puedes no tener un plan inmediato sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Eso no es resignación, es confianza en el proceso. Confianza en que la vida no necesita ser explotada para ser vivida. A partir de aquí, la emoción deja de ser el objetivo y se convierte en un indicador. Te señala cuando estás alineado y cuando no. Te avisa cuando te estás dispersando. Te confirma cuando estás construyendo algo que importa. Ya no manda sobre ti, colabora contigo. Y quizá el cambio más profundo es este: dejas de vivir esperando sentir algo para empezar a vivir, y empiezas a vivir sabiendo que sentirás algo como consecuencia.
Esa inversión lo cambia todo. Te devuelve el control. Te devuelve la calma. Te devuelve una forma de entusiasmo que no grita, pero que no se apaga. Lo que antes parecía una pregunta, ¿por qué ya nada se siente emocionante? Se transforma en una comprensión silenciosa. Estabas buscando emoción donde solo había estimulación, y ahora estás aprendiendo a crear sentido donde antes solo había ruido. Desde aquí, cualquier camino que elijas se siente distinto. No porque sea más fácil, sino porque vuelve a ser tuyo. Hay verdades que no se entienden de golpe. Se sienten primero como una incomodidad difusa, como una sospecha silenciosa de que algo no encaja. Y durante mucho tiempo intentas tapar esa sensación con distracciones, con ruido, con estímulos, con explicaciones rápidas. Hasta que un día te detienes y aceptas lo que en el fondo ya sabías. No es que la vida haya perdido emoción, es que tú has perdido conexión con ella. Durante años te enseñaron a confundir intensidad con significado. Te dijeron que sentir mucho era vivir bien, que cuanto más rápido, más fuerte y más constante fuera el estímulo, más viva estaría tu experiencia. Nadie te explicó que el sistema emocional humano no está diseñado para el exceso permanente, sino para el equilibrio, la espera y la profundidad. Nadie te advirtió que saturar el deseo lo vuelve inútil, que sobreestimular la mente la vuelve indiferente, que exigir emoción constante termina apagándola. Y así, sin darte cuenta, empezaste a vivir reaccionando en lugar de habitando. Consumiendo en lugar de construyendo. Esperando que algo externo te devolviera lo que solo pueden hacer desde dentro. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó otra forma de estar en el mundo. Pero hay un momento, y si estás aquí es porque ya estás cerca, en el que algo se rompe por dentro. No de forma violenta, sino clara. Te das cuenta de que seguir igual tiene un precio demasiado alto, una vida que pasa sin dejar huella emocional. Y esa conciencia, aunque duela, es el inicio real del cambio. Recuperar la emoción no significa volver a sentir como antes. Significa aprender a sentir mejor. Significa aceptar que no todo día será memorable, que no toda experiencia será intensa, que no toda emoción será agradable. Y que, aún así, la vida puede sentirse profundamente valiosa. Porque el valor no está en el pico, está en la continuidad. No está en el subidón, está en la coherencia. Cuando dejas de perseguir emoción y empiezas a construir sentido, algo se reordena. Tu atención deja de fragmentarse. Tu energía deja de disiparse. Tus deseos se vuelven más claros. Ya no quieres todo, quieres lo que importa. Ya no necesitas estímulo constante, necesitas dirección. Y esa dirección, aunque a veces sea lenta y silenciosa, devuelve una forma de entusiasmo mucho más estable que cualquier euforia pasajera. Empiezas a entender que el aburrimiento no era el enemigo, sino el umbral. Que el silencio no era vacío, sino espacio. Que la incomodidad no era un fallo, sino una señal. Y al dejar de huir de esas sensaciones, descubres algo que habías olvidado, tu capacidad de estar contigo mismo sin anestesia. Ahí es donde la vida cambia de verdad. No porque todo mejore mágicamente, sino porque tú ya no necesitas que todo mejore para sentirte vivo. Puedes atravesar días grises sin perderte. Puedes sostener procesos largos sin desesperarte. Puedes disfrutar sin culpa y esforzarte sin resentimiento. Puedes fallar sin colapsar y avanzar sin ruido. Y entonces ocurre algo profundamente humano, vuelves a sentir gratitud por cosas simples. No porque te conformes, sino porque vuelves a percibir. Un pensamiento claro. Una conversación honesta. Un progreso pequeño pero real. Una noche tranquila. Un objetivo que se construye paso a paso. Esas cosas no explotan, pero permanecen. Y lo que permanece, transforma. Quizá la mayor mentira que te contaron fue que la emoción es algo que se encuentra. No. La emoción auténtica se cultiva. Surge cuando alineas tu atención con tus valores, tu tiempo con tus prioridades y tus acciones con algo que te trasciende un poco. No necesita espectáculo. Necesita verdad. Si llegaste hasta aquí, ya no se trata de arreglar tu vida, sino de habitarla de otra manera. Con menos prisa. Con más intención. Con menos ruido. Con más presencia. No para aislarte del mundo, sino para volver a sentirlo sin filtros artificiales. La vida no ha perdido emoción. Tú estabas viviendo de una forma que la ahogaba. Y ahora sabes algo que muchos nunca llegan a comprender, que sentirse vivo no es cuestión de suerte, sino de cómo eliges estar, cada día, frente a lo que te toca vivir. A partir de aquí, no necesitas grandes promesas. Solo una decisión silenciosa, dejar de huir, dejar de saturarte,
dejar de exigirte sentir todo el tiempo, y empezar a vivir con profundidad. Porque cuando haces eso, la emoción no vuelve como un espectáculo. Vuelve como algo mejor, una vida que se siente real. Si deseas seguir profundizando en tu interior, si deseas construir una autoestima firme, auténtica y luminosa, te invito en este camino. Suscríbete al canal y deja un me gusta en el video si quieres aprender a vivir desde tu verdad. Activa la campanita para recordar que yo estoy aquí para acompañarte en el día a día. Lo que viene ahora es un proceso de consolidación, de claridad, de fortaleza interior. Y puedo asegurarte que tu alma está más preparada de lo que imaginas.